Estamos con el experto en religión y política. ¿Teólogo está bien, Nicolás, que te digamos así? Yo te suelo decir así, pero... Está bien, buenos días. Nicolás Iglesias, que quiso festejar sus 40 años y casi, con todos nosotros. Sí, y nací casi el 31 de octubre, nací el 30, así que estaba bien, ahí estás predestinado a estar hablando de esto. Vos mismo en un gesto de protestantismo, sí, de lo naciendo. que se trata. Bueno, Nico, buen día, bienvenido. ¿Nos ayudas a entender o a recordar alguna de las cosas que en ese, de ese contexto, de ese hecho que probablemente muchos de nosotros estudiamos por primera vez en el liceo? Claro, cuando yo estudié en el liceo, en el libro de segundo año estaba en un par de páginas que había unas referencias a Lutero, a Calvino y a Enrique VIII. Era una carilla y poquito. Y es un tema que para la relevancia que tiene está bueno como volverlo a traer a la memoria. En 1517, o el siglo XVI, estaba en un momento de la Iglesia Católica de mucha crisis, porque había muchas críticas al abuso de poder de los papas, al enriquecimiento de la Iglesia, a la poca vida moral o al doble discurso, diríamos hoy. No había una coincidencia entre lo que se predicaba y lo que se hacía. Había por un lado una iglesia con bastante poder económico y mucho poder político también, y un pueblo iletrado y un pueblo que no accedía ni a la Biblia ni al poder. Justamente Lutero... dijimos siglo bueno, el siglo XV y el siglo XVI, con la Edad Media, y justo Lutero viene a abrir de alguna manera la modernidad. También es uno de los, junto con la imprenta, se da ese momento clave, porque Lutero llega en un momento político que es importante, ¿no? Ese podría haber sido Lutero, podría haber sido otro. Ya había habido algunos intentos previos a Lutero a cambiar, a criticar o a reformar la Iglesia. 3 siglos antes había estado Pedro Baldo, de ahí vienen los valdenses, en el siglo XII, que era un pobre comerciante francés que dijo que la Biblia, o creyó que la Biblia tenía que ser leída en francés y no en latín, que tenía que ser accesible para todos. Vendió todas sus riquezas, ayudó a traducir la Biblia y a difundirla, y decidió por la vida de la pobreza, igual que San Francisco de Asís, es de la misma época, pero que la Biblia pueda ser leída en el idioma del pueblo. Por eso también los valdenses, que están dentro de lo que fue luego la Reforma, y que en Uruguay es uno de los contingentes migratorios protestantes que llegan, tienen tanto énfasis en la lectura y en la educación. Lutero, entonces, en el 1517, cuando clava las 95 tesis, que es folclore, relato, pero también tiene dimensiones históricas, porque eligió el 31 de octubre, que es la víspera de la Noche de Todos los Santos, o sea, el día 1 de noviembre es la fiesta de los difuntos, y el 1 y el 2 en Uruguay, pero o sea, en Europa es más bien el 1 de noviembre. Sí. Sabía que iba a haber mucha gente, que se iba a arrimar mucha gente a la iglesia, y usó ese día una estrategia de marketing, podríamos decir. Claro. Dijo, va a venir mucha gente, y le manda una carta al arzobispo de Maguncia con varias tesis, ideas de cómo reformar la iglesia, cambiar la iglesia. Él no quería hacer una iglesia aparte, y firma esa firma. No era inicialmente de vocación secesionista, digamos. No era de vocación de abrirse un rancho aparte. Igual es interesante porque este hecho, que es un cisma gigante y que genera una división política y religiosa en Europa que continuó y se diversificó. Julio Santana, un teólogo uruguayo, dice, que falleció hace poquito, dijo: así, después que Lutero hizo esta reforma y se abrió y se hizo esta incisión, muchos otros se creyeron con el mismo poder de convocatoria de Lutero a abrir su propia denominación o su propio... O sea, después de la división de Lutero fue imparable la división. Claro. Y fue imparable, sigue siendo imparable, por eso el protestantismo se diversificó tanto y se sigue diversificando, porque una de las cosas que trae Lutero en la Reforma y en el pensamiento luterano es esta cuestión del individuo y la subjetividad individual de la conciencia, vinculado a la lectura de la Biblia y a la interpretación de la Biblia. Entonces, cuando abrimos las puertas de la interpretación, ahí entran todas las miradas sobre el mundo. Todas son posibles, digamos. Y entran de alguna manera, todas son posibles. Entonces, ahí lo ato con lo que me decía: si yo soy teólogo, en realidad de una perspectiva protestante, y yo fui fogueado en familiar y educacionalmente en el ámbito protestante, cualquier persona
eso que Lutero decía que es el sacerdocio universal, todos somos sacerdotes los unos de los otros, o sacerdotas, sacerdotisas, mujeres y hombres, podemos leer la Biblia, interpretarla y por ende somos instrumentos de teología, o sea, hacemos preguntas sobre Dios, nos preguntamos sobre el sentido, vamos al texto, vamos a la realidad e interpretamos y leemos la Biblia y la leemos en un contexto que se actualiza, que varía en cada siglo, en cada momento, en cada contexto histórico-cultural. Por ende, cualquiera que se pregunte sobre Dios es teólogo o teóloga. Bien. Así que no me pesa decir que puedo sentirme teólogo, porque me pregunto sobre Dios, leo el texto y lo interpreto. Entonces, estamos que... igual que hoy, un 31 de octubre... Podemos profundizar un poquito más de Lutero ahí en ese contexto. Sí. Que venía diciendo de la Inquisición, la venta de indulgencias, el purgatorio. Había un montón de herramientas y maquinarias que la Iglesia Católica de ese momento había desarrollado para disciplinar, para ordenar, para corregir lo que consideraba, entre comillas, desviación. Las indulgencias, que es contra lo que es una de las grandes protestas que hace Lutero, era un papel que se le daba a las personas como a partir del pago de un como si fuese una especie de tributo. O sea, se pagaba una moneda, se pagaba económicamente para que el alma de un familiar que estaba en el purgatorio entre paréntesis, que luego fue eliminado, ¿no? Sacado de la burocracia religiosa. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Pero bueno, se vendía. Pero para ubicar, porque tenía que ir como una zona media intermedia, ¿no? Ahí va, entre el cielo y el infierno, era un arma que las almas estaban ahí en purga como... Y los de la tierra, los que estaban vivos, podían intervenir pagando a la Iglesia Católica por esta indulgencia para que el alma salga del purgatorio. ¿Y cómo sabían los de la tierra que había muerto? Y los inquisidores decían que cada monedita que pegaba al fondo del tarro hacía que el alma subiera un pilín para arriba. Ajá. Pero bueno, era un mecanismo de recolección de dinero. Entonces también ahí hay que ver la pugna Alemania, o sea, los imperios, el imperio sacro alemán, la pugna con Roma, que querían dividir, también querían tener independencia económica, ¿no? Ahí hay muchas claves, ¿no?, en las cuales leer la Reforma, ¿no? Hay una clave de la época, de la cuestión del individuo, y Lutero es un ejemplo, ¿no?, del desarrollo como del pensamiento del individuo, pero también hay divisiones políticas y económicas. A los príncipes alemanes les gustaba y veían con buenos ojos tener autonomía de Roma, obviamente. Uh-huh. Entonces Lutero critica la venta de indulgencias, critica el abuso de poder, critica pero la riqueza. Lutero, digamos que lo hace bajo un paraguas medio básico, pero además del sentido común, ¿no? Sí. Esto está mal, cualquiera sabe que joda, ¿no? Sí, cosa... En la película de Lutero, que está en YouTube para ver Pero era desde ese lugar, ¿no? Que decía, estás juntando guita mal, ¿no? Está juntando guita para construir lo que conocemos hoy como el Vaticano. En verdad, esta indignación que tiene sobre el sistema religioso corrupto también la tiene en la propia experiencia de haber peregrinado a Roma, que era algo que hacían todos los monjes. Él era un monje agustino, y va a Roma y ve tanto derroche, tanta vida doble moral, y tanta penitencia, tanta gente haciendo de rodillas cosas, haciendo sacrificios económicos y corporales para alcanzar la salvación, y diciendo, la salvación es gratuita. No hay nada que los humanos podamos hacer para agradar en términos humanos, ni económicos, ni sacrificiales a Dios. Dios nos da la salvación gratuitamente. Por ende, no hay transacción posible con lo divino. Y eso es un cambio teológico muy grande. Rompe con la teología del sacrificio, la tenemos hasta hoy en todas las religiones. En realidad el cristianismo y el protestantismo no está exento de la sacrificialidad. Pero Lutero trata de combatir esa lógica sacrificial y de intercambio mercantil con lo divino. Entonces ese cisma o esa ruptura, o sea, Lutero no quiere hacer un cisma, pero terminan condenándolo, haciéndole un juicio. Y él dice una frase en 1521, cuando se termina de romper todo, de separar, y le muestran sus escritos, sus tesis, y le dicen, ¿usted escribió esto? Y en verdad lo persuadían para que se arrepintiera. Claro. Y él dice una frase que quedó, dice, aquí estoy, no puedo proceder de otra manera, que Dios me ayude. Y este monje alemán que dice, estoy acá y no puedo hacer de la manera lo que mi conciencia me dicta. No puedo ir contra mi conciencia. Claro. Y es un acto bastante revolucionario. No sumirse, no subyugarse al poder religioso. Y dicen, yo no puedo, si tenemos la Biblia, y yo la interpreto, incluso dentro de la tradición, no importa lo que digan los papas, importa lo que dice la Biblia. Entonces, ahí vienen algunos preceptos del protestantismo que siguen hasta hoy en todos los grupos protestantes, que lo voy a resumir así porque son importantes. La salvación es solo por gracia, esto de que es gratuita, solo por fe, no es por obras. Solo es la Biblia la fuente de la sabiduría,
la sola escritura, y a todo lo que se hace es para gloria de Dios. O sea, no es para gloria de las personas, ni de la iglesia, ni del ego, podríamos decir. Ajá. Y toda tarea es digna, porque aparte que el sacerdocio es universal, o sea, para todas las personas, mujeres y hombres, bueno, ahí eso también deviene que después haya pastoras y obispas en el protestantismo. Sí. Toda tarea, sea barrendero, maestro, juez o pastor o pastora, toda tarea es digna y es si se hace para gloria de Dios y no para gloria humana. De alguna manera es un elemento democratizante. Por eso también se dice que a partir de esta cuestión de lo universal y de lo gratuito y también el acceso a la educación, que es un pilar de la reforma para que la gente pueda leer la Biblia, tiene que saber leer. Entonces el protestantismo y Lutero le exige a los príncipes que inviertan en educación pública para niños y niñas en siglo XVI, obviamente que no era lo común. Obviamente. Y eso da las bases, dicen algunos que hacen un ejercicio sobre estos cambios subjetivos, de que dan las bases a las ideas luego de la democracia y del liberalismo, o sea, y de la libertad, esta concepción de la libertad. O sea que los cambios del protestantismo y de la reforma sientan transformaciones en todo el mundo occidental, que son filosóficas, son subjetivas y son concretas, no son materiales, porque luego se separan de Roma varios príncipes y eso se riega como pólvora, todo lo que son los países escandinavos adhieren al ¿Cuánto tiempo, hablando de regar, acabo de darme cuenta que con el vértigo del programa de hoy ni siquiera tuve la gentileza de invitarte con un té, un café, un vaso de agua? Lo hago al aire, sin problema alguno, porque además vos sos un querido amigo, ¿no? Estamos en casa. ¿Un cafecito? Ahora, pues tranquilo, no, bueno. Somos... ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Es decir, vos en el arranque dijiste, no parece que hubiese estado en los planes iniciales, al menos de Lutero, del amigo Martín. Bueno, yo me quiero abrir de esto y quiero fundar lo mío, ¿no? Como que las circunstancias un poco lo fueron llevando, obligando de algún modo. ¿Cuánto tiempo después de 1517, cuando quisimos acordar, estábamos armando otro rancho? Esta cuestión del juicio fue en el 1521 y en 4 años después. Y en 1530 se reúnen todos los teólogos que habían adherido a la Reforma y hacen lo que es la Confesión de Augsburgo. Y ahí es cuando teológicamente, y después los príncipes alemanes que habían adherido la aceptan políticamente. O sea que en 1530 se crea la Iglesia Luterana como tal. Bien. En Alemania. En Alemania. Y después se esparce para lo que hoy Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos los países escandinavos, en la rama luterana. Después, paralelamente, estaba Calvino, que no estaba muy de acuerdo con todo lo de Lutero, pero había puntos en Suiza, y ahí surgen las iglesias reformadas. Por eso tenemos en Colonia, Suiza, acá en Nueva Helvecia, una iglesia que es de origen reformado. Suiza adhiere a la reforma de Calvino. Acá en Montevideo tenemos distintas iglesias, 3 por lo menos luteranas, algunas vinieron de Alemania, otras de Estados Unidos. Después tenemos que por razones distintas y menos purias, podríamos decir, Enrique VIII en Inglaterra. Por eso aquellos 3 nombres que estudiábamos juntos. Sí, que estudiábamos juntos, porque son procesos políticos y religiosos paralelos. En Inglaterra las ideas de Lutero y de la Reforma prenden, y hay muchos grupos que quieren hacer una reforma al estilo protestante o luterano, pero otros que quieren mantener el rito más de estilo católico. Y la iglesia anglicana tiene la High Church y la Low Church. O sea, dentro del anglicanismo, en la iglesia de Inglaterra, hay iglesias que mantienen el estilo más católico y otros que adhirieron más a la Reforma, y después hay muchas iglesias que eran de las iglesias de los no conformistas, de los puritanos. Ahí hay muchas series para mirar. Sí. Que son luego los que son perseguidos religiosos por el anglicanismo, que son los otros protestantes, que van a Estados Unidos y fundan Estados Unidos, dicho así medio simplistamente. Pero Enrique VIII funda su propia iglesia, donde él es el jefe y la cabeza de la iglesia anglicana. Por eso el rey y la reina antes, ahora el rey, siguen siendo la cabeza de la iglesia anglicana. Y no brindan más tributo económico ni religioso a Roma. Entonces, Enrique VIII, que se quería divorciar, y eso es lo que burdamente a veces simplifica el libro de historia que estudiábamos, por lo menos antes. ¿Cómo eso para poder separar? Se quería separar y armó su iglesia, pero en realidad es mucho más complejo eso. Se estaban dando procesos de cambios religiosos en Inglaterra muy fuertes, y bueno, la iglesia anglicana también se conforma en ese momento en Inglaterra. Y después en Escocia hay otro reformador, que es menos conocido todavía, Knox,
y ahí surge el presbiterianismo en Escocia. Y bueno, y después del siglo XVI la diversificación es gigante y enorme, ¿no? O sea, y llegan de esas iglesias, atándolo con Uruguay, en el siglo XIX, en todo el 1800, con la migración de ingleses, de alemanes, de suizos, de valdenses, llegan todas estas iglesias, que los migrantes vienen también con su fe y fundan colonias agrícolas en algunos casos, en el departamento de Colonia, y otros en Montevideo y en distintas ciudades del interior del Uruguay, muchas vinculadas a las empresas. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, por ejemplo, vienen los ingleses con el ferrocarril y cuando vienen un montón de ingleses también precisan la capellanía no católica, vamos a decir, y ahí viene el capellán anglicano. Una curiosidad que los montevideanos no sabemos. Donde está hoy la intendencia era, o capaz algunos saben, era el viejo cementerio inglés o el viejo cementerio protestante, que estaba fuera del ejido de la ciudad de Montevideo. Claro. Porque en 1830 y hasta durante muchos años no hubo tanta... Aunque Montevideo, Uruguay siempre fue una zona, la banda oriental, de bastante tolerancia religiosa. En tiempos de Artigas ya había tolerancia religiosa, mucho más que en otros lugares donde la Inquisición se aplicaba acá en América Latina. Podríamos decir que había cierta tolerancia a los protestantes, porque aparte traían capital. Los ingleses o protestantes tenían su cementerio, donde es la intendencia hoy, y luego se trasladó al cementerio inglés, en Buceo. Sí, que volvió a quedar muy en el centro aún, ¿no? A esta altura. En el centro más, claro. Por supuesto. Pero, o sea, los anglicanos vienen muchos vinculados a estas empresas inglesas. La capellanía en Conchillas también fue una ciudad, un pueblo, ciudad, en Colonia, que en un momento, que fue fundado por los ingleses, llegó a tener varios miles de ingleses, porque había una empresa... Departamento de Colonia. En Fraiventos también, toda la línea del tren, Fraiventos y Salto, también había capellanías anglicanas. Y después los alemanes, hubo una comunidad alemana muy pujante, siglo XIX en Montevideo, hasta principios del siglo XX, cervecería, bueno, distintos rubros, típico de lo alemán también, comercio, y también en la zona de Colonia, una cosa curiosa, que había muchas estancias de Colonia hasta Salto que eran de familias alemanas, y había una capellanía rural alemana que el pastor luterano iba a caballo, estancia alemana o de familia alemana, predicando a los suyos. Por eso estos protestantismos hablaban solo en su idioma, en alemán, en inglés. Los valdenses, que venían del norte de Italia, hablaban en francés o en un dialecto. Pero sería para todo otro... Claro, porque ahí estaríamos fallando con aquello de que la lengua del pueblo, ¿no? Lengua del pueblo propio. Claro. Los primeros protestantes que vienen a hablarle a los uruguayos, por decir de una manera, a los criollos, son los metodistas. Ahí va. Por eso ahí, justo este teólogo Julio Santana dice, cuando el protestantismo se hace uruguayo, es con el metodismo. Muy alineado con la masonería. Incluso el metodismo empieza a funcionar, su primer local de predicación en 1869 era un templo masón, en la Ciudad Vieja. Los principales y primeros pastores metodistas también eran líderes masones, y vienen... ¿Estamos en qué momento? En 1860 en adelante, 1870, y durante los primeros 4 o 5 décadas, todos más bien colorados, obviamente, anticlericales, y luchaban por el Estado laico. Entonces ahí se da una alianza. Pero qué interesante que le echaban por el Estado laico personas que tenían religión. Claro, eran personas creyentes que defendían. Pero que no eran de la Iglesia Católica. Y que también estaban en una posición minoritaria. Claro. Casi todas las religiones, cuando están en posición minoritaria, tienen esa subjetividad de minoría que les hace reflexionar que, por más que el protestantismo tiene ciertas tradiciones laicistas y laicas, pero claro, cuando una comunidad está en situación de minoría, ve con ojos más claramente benévolos que haya libertad religiosa. Claro, porque de alguna manera esto implica ganar un espacio. En la medida que no haya algo oficial, ahora vamos a ser un poquito todos iguales. Y bueno, sí, y había esa alianza, digamos, de libres pensadores también, que tiene mucho que ver con esta matriz protestante. Porque se me acumulan las preguntas, imagínate, estos temas no se abordan de un ratito para el otro. Además, hay gente que se le lleva toda la vida a estudiarlos, así que imagínate. Ante esos cambios, ante esas propuestas, ante esas reformas, ante esos cismas, ante esos cambios, la Iglesia Católica como tal
no reaccionó, porque lo que vemos que la historia es que justamente algo tiene que pasar para cuestionarte. En general el cuestionado se defiende, mal adjetiva el que cuestiona, traca la matraca, pero lo lleva 23 segundos en la historia y decir, bueno, un poquito me tengo que acomodar porque el público está pidiendo cosas distintas, este me va a llevar a la barra, en fin, la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Ha sido esa. Tal cual. ¿Cómo se generaron esas síntesis? Sí, la primera síntesis es la contrarreforma, ¿no? Son los jesuitas, que su primera misión era, de alguna manera, por eso también esta cuestión del desarrollo intelectual de los jesuitas, claro, era debatir con esas ideas que el protestantismo venían muy de la mano de la modernidad. Entonces los jesuitas son de alguna manera esa respuesta a los cuestionamientos de la reforma protestante. Y después el ayornamiento más real y práctico de la Iglesia Católica a muchos cambios de la Reforma, y esto lo dicen los propios teólogos católicos, en verdad recién llegó en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. Eso de la palabra para todo el pueblo, que sea leída. O sea, en la Iglesia Católica, hasta antes del Concilio Vaticano II, hasta 1860, en muchas parroquias católicas no se leía la Biblia. O sea, la Biblia era cuestión del sacerdote. Para pocos. Para pocos. Entonces, como el protestantismo decía, no, la Biblia es para el pueblo, para todo el pueblo, y que sepa leer y que sepa tener esa libertad. Entonces, en el Concilio Vaticano II se incorporan muchos cambios que ya venían generando mucho ruido desde el siglo XVI. Pero entonces, a propósito de lo que nos contás con tanta claridad, podríamos decir casi en formato de reconocimiento, y por qué no, agradecimiento, que esa mirada propiciada por Lutero de que esto tiene que ser entendido, leído, practicado y, ¿por qué no?, difundido por todos, pero para eso necesitas saber leer, terminó implicando, una cosa llega a la otra, que esta idea de la educación universal, el universalismo, a propósito de eso, en realidad la semilla inicial puede ser que se la tengamos que reconocer al amigo Lutero. Yo creo que sí. Y la comprensión de la gratuidad también tiene mucho que ver con la universalidad. Claro. Esto que es para todos y es gratis aparte. Claro. La lectura, la salvación. Bueno, porque una cosa implica la otra. Che, si es para todos, no todo el mundo puede pagarlo. Pero igual tiene que ser para todos, ¿no? Sí. Y esta cuestión de... Incluso el Papa Francisco agradeció, bueno, eso ya mucho más recientemente, justo cuando se cumplieron los 500 años, en el 2017... a muchos agradeció y reconoció con su humildad, digamos, que había muchos aportes del luteranismo y del protestantismo, le llevó muchos años a la Iglesia Católica incorporarlos y reconocerlos, algunos hasta que ahora no los reconoce como lugar de la mujer en la Iglesia, que sigue siendo un tema complejo de laudar. Me causaba un poco de gracia santa, podría decir, cuando decía, vamos a pedir una comisión de expertos la semana pasada, a ver cómo podemos estudiar esto de la ordenación de diáconas mujeres. Pero comisión de expertos, hay 500 años, 500 y algo de años de reforma que demuestra que sí es posible que las mujeres tengan un rol de diáconas. Claro, porque eso ya ocurre en el protestantismo, digamos. Sí, claro, sí, no en todas las iglesias, pero para decirlo más paradigmático, en la iglesia luterana hay hasta obispa, arzobispa, claro. La arzobispa de Suecia es mujer. Ya tiene muchos años. Y perdón acá, evidencio mi ignorancia. ¿Y forman familia, se casan o también de alguna manera están con ciertas inhibiciones en ese sentido? No, en el protestantismo es más liberal, podríamos decir. Forman familia y hay ordenación de personas de la diversidad desde hace varias décadas. En algunas iglesias permanecen algunas órdenes que pueden ser de mujeres con más dedicación, pero en realidad lo más común es que hombres y mujeres se casen y formen familia y tengan hijos. Eso es lo más tradicional dentro del pastorado. Lo que sí que no todas las iglesias protestantes reconocen el sacerdocio de las mujeres. O sea, no todas las iglesias hay pastoras. Porque en muchas iglesias, especialmente, bueno, quiero nombrar solo algunas. En muchas iglesias evangélicas y pentecostales hay un machismo muy cristiano, cristiano patriarcal, podemos decir, que en realidad... Bueno, yo de chiquilín iba mucho a la iglesia pentecostal porque mi abuela iba y mis tías también y cada tanto me llevaban. Y yo te iba a decir, sin darme cuenta... ¿No te acordás si había pastoras? No, me acuerdo que no había. Bien. ¿Está mal? Sí. Pentecostal, ahí, el templo todavía está en la calle Burgues y San Martín. Y es paradójico porque en muchas iglesias pentecostales y en otras evangélicas no hay pastoras,
pero cuando vas a la filigresía, igual que en la Iglesia Católica, y a quienes trabajan en la iglesia son mujeres. Bueno, recuerdo las que trabajan más son las mujeres. Yo iba a la escuelita dominical. La maestra escuela dominical. Y eran todas maestras, son ¿no? maestras, las que nos enseñaban. Y eso, ¿no? Como la iglesia, en general, hablo de la católica, las evangélicas, reproducen estas desigualdades de género, ¿no? Los roles de educación, los roles de cuidados terminan en las mujeres. Claro, pero arriba del escenario, el que grita y chaca. Y los roles de políticos y públicos son de los varones. Pará, porque estamos en el final. Sí. Ya llegamos al final de la historia. No, pero dos o tres cosas que a ver si nos podemos llevar para casa, porque a mí estas cosas tienen sentido en la medida que te lleves cosas para tu casa, para que vos después cada uno siga su derrotero. Primera cosa, no me parece menor esto lo que señalábamos recién, la universalización del conocimiento y por lo tanto el derecho al acceso gratuito de él. En buena medida podríamos decir que ahí hay un aporte que aunque ese no haya sido el objetivo último, terminó resultando en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Una anécdota de eso cortita. Pero entonces yo me paro y agradezco y aplaudo. El primer liceo público en el interior fue fundado por la iglesia valdense en Colonia Valdense, que luego que la iglesia lo fundó y lo armó y se lo dio al Estado para que lo administrara. Bien. Hay esa comprensión de lo gratuito. Va en esa dirección, entonces está bien hijo de esa. Bien. Y la otra cosa que vos dijiste al pasar, que me parece interesante que pudieras desarrollarlo, aunque sea un minuto y medio más, tiene que ver... porque entonces todos somos teólogos, rescatando aquello primero y principal del libre albedrío, que de alguna manera todos poseemos, y por lo tanto relativizando el asunto de las jerarquías, pero a su vez poniendo el centro al ser humano. Ahora bien, ese centro en el ser humano también ha posibilitado estas miradas, lo llevo a la escena política ideológica, de que si a vos te va bien, solo a vos, esto significa dos cosas: que existen las cosas bien, que posees la gracia yo la tiro, de Dios, y por lo tanto, al que está sumido en la tristeza, en la pobreza, en el barro y en la carencia, es porque no se esforzó lo suficiente o Dios no lo quiere tanto. Lo estoy payaseando. No, pero muy bien, está buenísimo porque es una buena caricatura para explicar la diferencia entre el luteranismo y el calvinismo. Porque Calvino, la gran discordia o diferencia, Lutero enfatizaba más en la gratuidad y la universalidad, y Lutero enfatizaba en eso, y Calvino decía, no, algunos son predestinados para la salvación y las cosas les van bien porque están favorecidos por Dios, y otros, que esa sería la doble predestinación, que es una cosa compleja, pero decir, algunos están predestinados para que le vaya bien, otros para que le vaya mal. Entonces, si le va mal es porque algo, ya llega a esa segunda lectura. Si le va mal, no están con Dios y quizás algo habrán hecho, o no se habrán esforzado, o tendrán un pecado que no habrán confesado, no habrán arreglado lo suficientemente las cuentas con Dios. Y ahí donde tiene esa lectura y esa práctica y esa ideología, y es una ideología política filosófica de la individualidad en el mal sentido, o quizás esto último lo sostenía un poco más Calvino, digamos. Más Calvino, sí. Y que quizás es lo que más nos llega a través de la idiosincrasia norteamericana, que es una idiosincrasia muy protestante, más de tipo calvinista. Por eso es incluso que a diferencia del esquema o bien católico o bien luterano, no sé, me sale decirlo así, acá vos viste que hay mucha reserva en evidenciar o decir la riqueza que se posee. Y uno tiene la impresión que los Estados Unidos todo lo contrario, ¿no? Dice, gano tanto por año y taca, y ahora gano bien, y como diciendo... Y Dios va conmigo. Y en el sentido de que me está pasando esto porque Dios lo quiere, ¿no? Sí. Y ahí hay un autor que hasta ve los estados, y eso es una conversación, pero cómo los estados de bienestar suecos y finlandeses, daneses, esos que nosotros admiramos tanto, tienen mucho que ver con esta matriz de que es universal. Las políticas son para todos y todas igual. Mientras que en Estados Unidos es una matriz mucho más liberal e individualista, entonces, y más focalizada por partes. Y son... Pará, lo grosereo mal para que después me golpees en el estómago, ¿está? Por un lado se puede decir que entonces lo escandinavo, socialdemócrata, baja un poco más de... hereda del luteranismo. De Lutero, y lo norteamericano, más individual, baja más de Calvino. Exactamente. Bien. Sí, y está bueno porque uno puede ir viendo cómo la religión y las ideas religiosas después tienen implicancias políticas
Bueno, claro. Muy fuertes, ¿no? Por eso a mí me interesaba abordar este tema contigo, no desde la perspectiva exclusivamente religiosa, que alcanza y sobra, porque la importancia que eso tiene es inocultable, sino porque ahí encontrás rasgos, sesgos de la convivencia cotidiana, ¿no? Sin embargo, acá lo que primó y prima de algún modo es como la calle central del catolicismo, ¿verdad? Sí, bueno, en toda Latinoamérica. Y en Uruguay, por más que tenemos uno de los niveles de práctica del catolicismo más bajos de América Latina, el catolicismo en Uruguay debe estar hoy en el 40% y la práctica debajo del 10% de la población uruguaya. Claro, ese siglo XIX que pinté con los alemanes, los anglicanos, los valdenses, eso, claro, ha ido cambiando mucho el mapa. Hasta principios del siglo XX eran las iglesias, junto con los metodistas protestantes, que eran el núcleo 10%, 8% de la población uruguaya. Pero el protestantismo que tenemos hoy en Uruguay, para decir dos cosas sobre eso, que algo mencionabas, es mucho más pentecostal, que salen de los protestantes, de las iglesias Asambleas de Dios, todas las iglesias pentecostales salen de los protestantes, con esa versatilidad que yo decía de las subdivisiones y la capacidad de regenerarse. Y otra característica muy propia del protestantismo, que así como Lutero usaba la imprenta de Gutenberg, y también podríamos decir que Bach y la música, para los que no sabían leer todavía, la música, el canto, era una forma de reproducir la teología y las ideas. Hoy en día el pentecostalismo y el neopentecostalismo son los que más también saben usar las tecnologías. Claro. O sea, esta de la versatilidad, ¿no? Mientras que en la iglesia católica, quizás, y en las iglesias protestantes, esta más histórica, seguimos quizás escuchando un órgano de tubo y una guitarra, o quizás ningún instrumento, o un canto a capela. Esta cuestión de que el protestantismo en sus nuevas versiones pentecostales siempre están con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero en ese sentido, déjame evocar al niño que fui, que a mí en general, bueno, cuando tocaba ir a la escuela dominical. A la escuela dominical no tanto, pero sí al culto. Al culto. Porque la abuela decía, vamos al culto. Sí. Cuando íbamos al culto, a mí, en general, yo te diría que en general me aburría un poco. Igual un poco me cautivaba el pastor, con su energía, con su desarrollo vocal, con su andar por el escenario. Una performance. Sí. Al niño que yo fui, y andás a ver si eso no habita de algún modo en mí, porque por algo después me dediqué al teatro, los medios de comunicación. Andás a ver. Fue un periodo breve pero intenso de mi vida. Pero hubo una cosa que me gustaba mucho, y que además era como reconocida, como mirá que bien esto a diferencia de la iglesia católica. ¿Qué era? El coro. Hombres y mujeres arriba del escenario cantando. Me acuerdo una cortinita que había para evitar que se vieran las piernas de las mujeres, porque iban de pollera la mayoría. Entonces había como para no distraer. Para una cortinita, pues yo recuerdo que pregunté, el niño que fui preguntó, ¿y esa cortina por qué? Y había, escuchá, batería, guitarra eléctrica, bajo. ¡Pam, pam! Era rock and roll, loco. Sí. ¿No? Es más, hasta podría cantarte alguna de las canciones. Sí. Pero quiero decir, eso en la dirección que vos estás diciendo claramente, eso ahora lo asocio. Es Elvis Presley. Era la tecnología al servicio de la religión. Claro, la modernidad, lo nuevo. Y por eso salen de la cuna de las iglesias pentecostales, salen Elvis Presley y otros cantantes de rock. Claro. Casi todos salieron de ahí, de ese entorno sureño pentecostal. Bueno, otro día podríamos hablar del gospel en particular, ¿no? Como, sí. La iglesia, lo negro, la música. Hermoso, sí. Cómo ahí la música, la religión, la política, está todo muy mezclado. Los actos religiosos son extremadamente políticos. Si hay solo un hombre hablando, o se pueden hablar las mujeres, o qué lugar ocupan los niños, o cómo se visten las personas, o quiénes están bienvenidos o quiénes no están bienvenidos, son todos actos políticos en la iglesia. Déjame terminar con lo que dice Tabaré Acosta, que es un querido amigo, a esta altura hermano de la vida, que inició como oyente de La Mañana en Camino, y es hombre de fe católica, ¿no es cierto? Y dice, como teólogo católico considero una bendición la reforma. El purgatorio sigue en el catecismo católico y creo que para hacer teología no basta con solo leer una parte, hay que conocer el conjunto. Y agrega, Santiago 2.14, que eso aprendí que es capítulo 2, versículo 14, ¿no? También la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no?
Y sobre eso podemos todos tener reflexiones al respecto. Dar fe de eso, ¿no? Y poder apoyarlo, vengamos de donde vengamos, ¿no? Tengamos o no. Che, Nico, te abrazo, te agradezco. ¿Querés decir algo más? Me da la impresión, no. Capaz de los, quizás si están llegando a este tema por primera vez, hay dos películas que pueden ser interesantes. Buenísimo. Una de Lutero, la de Joseph Fiennes. Que está el actor Joseph Fiennes hace de Lutero, muy buena actuación. Y después hay un documental sobre los valdenses que hizo un uruguayo, argentino, ahí Marcelo Gonet Whitmeyer, que se llama Los Valdenses documental. Si lo ponen en YouTube, perfecto. Está muy bueno el documental de los valdenses, también lo recomiendo porque tiene una historia larga de esto. Bien, muy bien. Bueno, no te vayas ya porque nos vamos a preguntar cómo está el tiempo, ¿está? Muy bien. Pero te agradezco mucho. ¿Cómo están los bebés? ¿Bien? Bien, creciendo. 7 años y 1 año y medio. Déjame hacer la pregunta. Mucha demanda. Que toda la vida escuché cuando yo era chico y muchas alusiones cuando yo era chico. ¿Y la fábrica se cerró? Sí. Eso lo dicen siempre también. Sí. Hay otra película que recomiendo, Monty Python, en el sentido de la vida. Ah, claro. Y ahí hay una familia protestante que se asusta por la cantidad de hijos que tenían. Está muy estereotipado, ¿no? Católicos que basaban los niños. Gracias a nuestro reformador Lutero usamos la gomita. Decía Monty Python en su humor inglés. Ay, qué divino. Hay que ver esa película. Es una gran película. Me vinieron ganas de volver. ¿Cómo es el nombre? El sentido de la vida. El sentido de la vida y que alude a todos estos temas. Sí. Buena parte de estos temas que hemos abordado. Gracias, Nico. Estamos pensando al final, ¿verdad, Diego, querido? Nos vamos, pero antes nos preguntamos cómo está el tiempo. No sé si fue lo suficientemente hereje. Claro, no. Pero honor y gloria al amigo Lutero, ¿no? Sí. Hay mucho para agradecer. Pero incluso desde la perspectiva católica, ¿no? Sí. Tienen, como decía Tabaré, me parece, ¿no? Bien por Lutero. Sí, hizo un aporte. Por eso está bueno recorrer estos hilos de la historia que nos llegan hasta hoy. Claro, muy bien. Bueno, a ver, les cuento que ahora hay 14 grados. Habíamos arrancado el programa. ¡Ay! Con 14. ¿No cambió? ¿Se habrá refrescado esto? Sí. 14 grados la temperatura, no cambió la temperatura desde que arrancó la mañana en camino. El cielo está cubierto. Se anuncia que precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormenta vendrán de aquí en más. Yo dejé ropa colgada, la atendí ayer de noche. Cometí un error. Voy corriendo y la bajo, ¿no? Digo, gracias. Mañana la máxima 1 grado menos todavía, llegará solo a los 16 y por lo visto será una jornada parecida a la de hoy, con el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas en buena parte de la jornada. Y algo parecido se repetiría el jueves. Tranquilos, porque me parece que el viernes, después de una jornada ventosa, daría lugar al sábado, al domingo y al lunes con el sol. Mientras tanto, Nico querido, podríamos cada tanto hacer el ejercicio de amar al otro como uno mismo, ¿no? Ese siempre y eso nos sigue uniendo, ¿verdad? Eso nos une con todo. Escuchando un poco también lo que decía Susana Mangana claro, más por temprano. Ejercitar el amor, poco, ¿no? Ejercitar el amor al prójimo, que eso es un mensaje común de todas las religiones. Ajá. Y yo me permito, yo que no pertenezco a ninguna religión y que sin embargo me considero hijo de esta civilización fuertemente influenciada por, digo que mucho tiempo no pierdo en discutir quién es el papá de Jesús. En el buen sentido, no respetuosamente, ¿no? Mientras discutimos eso, vamos a ocuparnos de las cosas que pasan acá, que son muchas, ¿no? Tal cual. Y vos y yo y otros que creen distintas cosas podemos amar al otro, ¿verdad? Y pensar un poco más en el otro. Tal cual. ¿No? Y en particular en el otro, el que no le va tan bien, ¿no? Muy de acuerdo. ¿Estamos juntos en eso? Estamos muy juntos en eso. Muchísimas gracias por invitarme y siempre creo que estas reflexiones suman y esta invitación, ¿no? Siempre a reconocer también al otro como parte de mí mismo. Claro, justamente. El otro es parte de nosotros, ¿verdad? Por eso estas sociedades siempre han sido tan ingratas con el otro, que nos devuelve miradas que no nos gustan. Pues nos devuelven miradas ingratas sobre nosotros. Y a los locos los tiraban en la nave los locos. Y encerramos a la gente en cárceles, lejos, como si ese no fuera un asunto nuestro también, ¿no? En fin, bueno, hay mucho para hacer, hay mucho para crecer. Te lo dice uno que es petizo. Che, les agradezco a todos, nos vamos. Les invito a que nos reencontremos mañana, será a partir de las 10, pondremos La Mañana en Camino, 17 temporadas,
Hoy hablamos de lo que ocurre en el Medio Oriente, hablamos de economía y la reforma jubilatoria, hablamos de Lutero con Nicolás, hemos escuchado la música de Fulana de Val, esta joven mujer recientemente premiada con el graffiti Revelación, que mañana estará en el auditorio. Mucho para aprender de los demás, mucho para crecer, mucho para ser mejores y ser mejores para con uno y para lo que uno ama. Y me paro porque me emociono, como viejo bobo. Nos reencontramos mañana, gracias.